Pajaricos, pajaricas. Antes de empezar el vídeo, una introducción súper importante, ¿vale? Aún así, te dejo aquí donde empieza el vídeo. Pero es muy importante que lo veas. Más que el vídeo, no. Pero es muy importante. Normalmente, cuando vemos los vídeos de YouTube, vemos vídeos que empiezan con mejores momentos, highlights, cosas que te enganchan. ¡Ja, ja, ja! Quiero ver este vídeo, quiero este vídeo. Pero yo lo que te voy a ser es sincero, ¿vale? Esto es un ficus comercial que compré por unos 14, 15 euros. Lo compré por esta parte del tronco que tiene su conicidad, lo vi muchacho y dije yo, pues para mí. Lo he tenido mucho tiempo, 7, 8 meses, entre comillas mucho tiempo, sin tocar absolutamente nada, dándole el mejor cultivo que sabía, sin que se le pase ni un riego, le eché un poquito de abono y todo, especial. ¿Por qué te cuento esto? Vale. Cuando nos llega la hora de trabajar, tenemos que decidir si trabajamos la parte aérea o trabajamos la parte de raíces, ¿vale? ¿Por qué? Porque es mucha tralla para el árbol. En este vídeo yo he trabajado pinzado, que hemos retrocedido brotación de una forma espectacular. Mira, ¿vale? Mira, 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 incluso donde no había rama, que tengo aquí esta trasera perfecta. Aunque sale un poco inclinada, pero bueno, ya la enderezaremos. Perfecta. Aquí me está echando un montonazo de brotes. Voy a poder quitar el tramo recto de ahí arriba y quedarme con una copa más bajo. Esto dejarlo de ápice de sacrificio. Bueno, pero eso va al tiempo. Le hemos hecho podas. Le hemos hecho un pequeño alambrado churripuerking y le hemos quitado parte del sustrato. Le hemos hecho un semi-trasplante. ¿Esto por qué lo he hecho así? Porque tras hacer todos los trabajos de la parte de arriba vi que esto estaba súper explosivo, con lo cual mi razonamiento de máquina de los arbolicos me dice: este ejemplar es súper recio para que crezca, es una máquina, es muy vigoroso, por ello vamos a darle más caña. Nos deja más caña el árbol. Esto sabes que es un Ficus Tigerbark, pero no todos los no todos los ficus funcionan de la misma manera, ¿vale? Hay algunos más fuertes, otros más flojos. Esto es como tú me estás viendo y te pones al lado al Guerrú o a Usain Bolt o a Michael Phelps o a uno que coma 10 kilos de hamburguesa en 5 minutos y tú te pones al lado y no llegas. Y los dos vais a ser seres humanos. Pero tú tienes otras características que el otro no tiene. Por ejemplo, yo soy más tonto que tú. Te lo puedo demostrar en cualquier momento. Por lo cual, si te llega el momento y vas a hacer cositas, elige arriba o abajo, arriba o abajo. Te lo pongo todo en un vídeo, aunque pierdo visitas y podría ganar muchísimos dineros, para que veas que también existen casos en los cuales puedes hacer las dos cosas. Pero son muy raros y por eso te hago esta introducción. Y ya no te cuento más rollo. Por cierto, el vídeo es bastante largo para lo que ponemos aquí. Así que abajo vas a tener los punticos, esos de que va aquí llega esta parte, ¿vale? Para que veas una cosa o la otra. Así ya está. No tiene más. ¿Vamos para el vídeo? ¡Vamos para el vídeo! ¿Qué pasa, pájaros y pájaros de los arbolicos? Soy el Chopo con bonsai para principiantes. Y vamos a hacer un vídeo que a nadie le gusta, pero es muy necesario. Vamos a quitar muchas cosas, ¿vale? Entonces, vamos a empezar desde el principio, ¿qué es lo que tenéis que hacer? Vale. Lo primero que tenéis que tener en cuenta es lo siguiente. Yo tengo este árbol ya unos meses, tal como está, simplemente adaptándose a la nueva situación, que es mi casa, con mis riegos, con mi iluminación. Ha echado hojicas más pequeñas, ves, con pedazos de hojas que venía antes. Estoy lejísimo ahora mismo para que pueda entrar, porque es un poquito tocho. Y vamos a empezar a quitarle cositas para ya formarlo como bonsai. Oye, que lo queremos tener así, nos gusta. Te voy a decir una cosita, ¿vale? Esta rama, por ejemplo, que crece hacia arriba, se está convirtiendo en el ápice, es decir, el ápice es lo que cogen los árboles, sacan para arriba por encima de todo
¿vale? Y por ahí van creciendo. Y nos interesa que nos crezca por esta de aquí, por ejemplo, ¿vale? Con lo cual, esta la quitaríamos sí o sí. Pero antes de quitar, tenemos que ver varias cosas. Así que vamos a acercarnos un poquito y empezamos a ver. 1. ¿Cuál va a ser nuestro frente? Está seco. De manera general, lo que hacemos nosotros es ver que ya tiene aquí la curvica. Tapa un poquito, ¿vale? Ves que tiene aquí la curvica y dices tú, pues este sería el frente. Pero es que cuando buscamos el frente, buscamos, esto fuera, que la parte de abajo, la base, tenga una conicidad, es decir, que vaya en forma de cono. Y que sea lo más ancha posible. Luego eso se puede modelar, se pueden hacer injertos, se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Pero empezamos con eso. Por lo cual, lo primero que tendríamos que tener el árbol seco. Pero como podéis ver, toda la tierra que hay aquí ha estado lloviendo, no tengo más tiempo y lo voy a hacer ahora. ¿Por qué lo queremos seco? Porque cuando está seco, las ramas se ponen mustias, ¿no? ¿Eso cómo se traduce biológicamente? En que las... me meto en unos fregados, ¿vale? Las fibras son mucho más flexibles, con lo cual, si vamos a torcer algo, a estar moviendo, hay menos posibilidad de que se rompa. De todas maneras, los ficus son muy flexibles, ¿vale? Así que tranquilité. Vemos que está girada hacia allá. Siempre intentamos que tenga una inclinación. Y esto es totalmente estético, lo podemos coger o no. Pero en nuestra base estamos mirando y en principio parece así, ¿no? Como sería la más ancha, sería así, por las dos piezas estas. Pero aquí también tenemos un pedazo de base, que nos tapa esto un poco, ¿vale? Tenemos un pedazo de base muy a tener en cuenta. De todas maneras, lo que haríamos con la tierra seca es ir moviendo hasta ver exactamente dónde están estos tocones, hasta dónde llegan, si las raíces empiezan a salir en otro sitio. No lo voy a hacer ahora porque está mojado, ¿vale? Y te voy a decir también por qué, pero te voy a poner un cachín de vídeo aquí para que veas cómo se va rascando hasta que se ve. ¿Por qué no lo voy a hacer yo aparte de porque está mojado? Porque yo tengo dos ideas para este árbol, que como lo he tenido tiempo, ya está viendo a ver qué hacer. Una es conservar todo este tronco así y empezar a ramificar por aquí, porque esto es un tramo recto que no me gusta. Y ya que aquí todo esto tiene curvatura, por cierto, le cambiaría el ángulo de plantado, es decir, que no va a estar igual que está ahora mismo. Y cogería, y si cuando quite todas las raíces veo que no me gusta lo de abajo, voy a quedarme con esta rama y esto, y aquí le voy a hacer un acodo aéreo, que es súper sencillo en los ficus. Los ficus son súper agradecidos. Bueno, después de tener en cuenta los dos primeros pasos, que es el frente y dónde empiezan las raíces para ver el frente, vamos a la parte que más nos gusta, la aérea. Vale. Según lo que os queráis meter en berenjenales, tenéis que recordar que existe una cosa que se llama injerto, es decir, una rama con un trozo del tronco se tocan y se fusionan. Y podemos hacer que por ahí esté la rama. Los ficus son tan buenos para eso que incluso con un taladro podemos coger, hacer un agujero por donde queremos y pasarlo. Eso es opcional, pero tenlo en cuenta antes de cortar absolutamente nada. Sí, imagínate que esta la quieres por aquí, pues le harías por aquí un taladro y tendrías esta. Y dices tú, ah, mira, tengo aquí una para el frente, qué bien. ¿Que no? Pues vamos a empezar a cortar. Como he dicho antes, las que vamos a cortar son las que van directamente para arriba. ¿Con qué las corto? Puedes tener unas tijeras de estas, ¿vale? Que son muy baratas. Cortaríamos así. ¡Oh! ¿Y qué haríamos con esto? Esto lo vamos a esquejar, ¿vale? ¿Dónde lo vamos a esquejar? Yo lo voy a esquejar todo, aunque yo no soy amante de este método, en una botella. Y Dios, que lo único que hay que hacer es meterla ahí, no habría más. Y con eso vamos a hacer con toda la rama que nos sobre, ¿vale? Esto, quitaríamos las de abajo, ¿vale? Son unas tijericas, quitamos las de abajo, nos quedaríamos con esta ya, que es potente, y podríamos quitarle todo. ¿Queréis que lo haga? Pues mira, lo podemos dejar así, o podemos hacer esto. Fíjate cómo lo pelo. Y lo que dejaríamos es siempre
una hojica al final, para que no retire savia de ninguna de las ramas. No es como un... No vale para dos cosas. Una, para asegurarnos de que el flujo de savia va a seguir corriendo por esa rama que nos gusta. También podemos quitar alguna que no nos gusta. Dice, esta que va para acá va a salir para abajo, no me gusta. Pues esta directamente la quitamos. Y vamos a cortar siempre por el peciolo. ¿Qué es el peciolo? Mira, ves aquí, por ejemplo, que te dejo el rabico. Pues eso lo vamos a quitar ahí por si el día de mañana nos hace falta tener ahí. Están todas aquí. No sé si... A ver con la cámara. Ahí. Pues si el día de mañana vamos a querer que salga de ahí una ramica, pues vamos a tener la yema ahí latente. Y lo único que haríamos, después de tener esto, clavarlo. Y ya está. Lo iríamos regando y lo pondríamos siempre a la sombra, que reciba luz y a la sombra. Se queda más o menos cerrado, son ficus, a los ficus les da igual. Así que vamos a seguir cortando y ya has visto también cómo hacer esto. Vale, ya no te lo enseño más. Por cierto, ¿veis eso blanco que hay ahí? Eso es látex, ¿vale? Y lo va a tirar de manera natural. Tened cuidado, es tóxico, no vaya a moriros, pero es tóxico. Una de las cosas por las cuales van haciendo falta herramientas específicas de bonsai es la vaciadora, que es para cuando vaya a cerrar que no deje un toconazo ahí de miedo. No estáis viendo nada, ¿no? Pues yo tampoco. Y ya lo tendríamos. Si queremos echar aquí pasta cicatrizante, si tenemos vela, ¿vale? Para que no se metan los bichejos, en los ficus da un poquito igual. ¿Por qué? Porque el látex que sirve, que para nosotros es tóxico, al árbol le sirve como película de protección para los hongos. Vale. A tu sitio. Vamos otra vez para arriba. Otras ramas que no nos valen. Esta, por ejemplo, es gordísima. Y las gordas tienen que estar abajo. Tendencia natural, el árbol va creciendo, se dobla y vuelve a salir. Se dobla y vuelve a salir, con lo cual la primera tiene que ser más grande. Entonces, esta por aquí que es muy grande no nos valdría. ¿Cómo podemos hacer eso? Pues mira, aquí, por suerte, yo tengo aquí una ramica, que es la que vamos a utilizar para poder coger y seguir el árbol desde ahí. ¿Sabéis qué vamos a hacer con esto? Otro esqueje. Otro esqueje, Mari Carmen. Que le vamos a hacer lo mismo. Le vamos a quitar todas las hojas, ahora se las quitaré. Y nos ponemos. Y si tenemos nuestra vaciadora, vamos a vaciarle un poquito esto. Esta no nos serviría tampoco, pues se va a llevar un catapum de la maza. Catapum de la maza. Fuera. Qué pelón se ha quedado, ¿no? Y aún le queda, ¿vale? Porque le hemos hecho la poda. Vale, tendríamos la primera que cambiaría el ángulo de plantado, la segunda, una del frente, otra de frente. Esto que es otro tramo recto que no me gusta, catapum de la maza. Esto va así. Así va la vida del bonsai. Y esta de atrás, que es muy gorda, pero me quedo sin trasera. Aunque podría seguirla con esta. No sé si... vale, voy a intentar con el plano cenital explicarlo. Vale. El frente está allí. O sea, se mira desde aquí. Esta sería la trasera. Como hemos dicho que hemos quitado esta y la otra porque son muy gordas, esta sigue siendo muy gorda, pero aquí tenemos una pequeñica. Con lo cual le vamos a hacer lo mismo. Y esta luego la alambraremos para darle aquí una pintica. ¿Vale? Ya le hemos quitado todo lo que sobra. Por cierto, esto de aquí, ¿ves? Vamos a repasarlo ya que tenemos la vaciadora. Vamos a pegarle otro meneillo. Para que tú lo veas. Y os voy a explicar, mira, aquí os voy a explicar dos cosas. ¿Por qué la vaciadora es importante? Mira, si fijáis aquí hay un tocón. Y aquí está haciendo el labio de cicatrización, como veis. ¿Qué es lo que pasa? Que al esto se ve una protuberancia. ¿Ves el trozo negro? Esto, al ser una protuberancia, lo va a cerrar por encima y va a provocar un abultamiento.
Entonces vamos a hacerle lo mismo, aunque no sé si voy a poder. Esto es madera muerta. Esto está muerto. Fijaros la diferencia de cómo está lo vivo a cómo está lo morido. Así que puede ser que me pegue un tajazo aquí con las tijeras, pero bueno. Y esto es por incómodo. Ay. Ay. Tengo miedo. Vale. Pues más o menos así nos valdría. Y lo que vamos a hacer con las tijericas, el truco del almendruco, que es que reactivar los labios de cambio, raspándolo un poquito. Pues ya tendríamos nuestra, que triste se ha quedado, nuestra primera, nuestra segunda, una al frente, tercera, cuarta que seguiría aquí, o esta aquí. Aunque esta, si le podemos dar un poquito de juego, se quedaría esto y esta la podríamos poner como trasera, está aquí partida. Pues ¿sabes lo que te digo? Vale. Ahora, antes de alambrar nada, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Lo sabes tú? Que es que de alguna quiero retroceder la brotación. ¿Cómo? Dejando una o dos. Hacemos así. Esto sí que no lo voy a quejar, no me merece la pena. Y la vamos a ir recortando, igual que esta. Lo que tenemos esta vamos a utilizarlo, igual que esta. Así la podríamos quejar. Igual que esta. Y aquí así le voy a meter la tijera, porque soy más mañoso con la tijera. Y esta no la vamos a tocar para que siga creciendo. A la espalda le vamos a hacer 3 de lo mismo. Y esta de aquí, como queremos que crezca, pues no la tocamos. ¿Vale? ¿Qué le hemos hecho? Quitar la que no nos sobra. Quitar la que nos sobra. Y luego ir bajando un poquito la brotación. O sea, rectificando la brotación, poco a poco. Y ya lo tendríamos. ¿Se queda tristón? Sí, se queda tristón. ¿Es necesario esto? Sí que es necesario esto. Y aquí incluso... Madre mía. Vale. Y esto quiero que me retroceda también. Así que... Vamos a ver esto. Y es que el lápiz no lo quiero tan recto. Una pequeñita curva, pero quiero que me retroceda. Con lo cual... Sabéis lo que va a pasar, ¿verdad? Eso es lo que va a pasar. Y ya tendríamos nuestra forma, a falta de que aquí nos faltaría una trasera, aquí nos faltaría otra trasera, pero de momento esto es lo que tenemos, este es nuestro árbol. Para darle un poquito de sabrosura vamos a pegarle un pequeño alambrado. El truco del alambre, ya sabéis cuál es. No, el alambre se dobla, necesitamos un grosor superior. Dobla la rama. Este es bueno, del paragüeno. Así que vamos a hacerle una pequeña conexión para verlo. Cortamos. Y esto vamos a acercarlo porque este es mi brazo estirado y no tengo yo tanta maña. Se lo voy a bajar un poquito para que lo veas. Que esto no tiene mucho, ¿vale? Lo importante cuando hacemos los alambrados es la conexión. Que queremos que la rama baje por desde abajo. Y aquí pues 3 de lo mismo. ¡Yuela! Y ahora vamos a aprovechar que son largas para darle un poquito de forma. ¿Por qué le vamos a dar forma? Pues mira, puesto que aquí tenemos un tronco con movimiento, necesitamos que las ramas tengan movimiento. Mira, conexión mala.
Conexión malufa. Vamos a darle otra vez. Ay, las prisas que malas son. Esto es una marranería lo que estoy haciendo. No sé, mira, vamos a ponerlo más fuertecico y ya está. Así. Aunque sea menos estético, pero va a ser mucho más funcional. Vale. Le dais una vuelta que no me gusta, pero es lo que hay. Importante, los alambres que queden siempre para arriba. Vamos a evitar, si cruzamos alambres o tenemos que poner más alambres, que sea más fácil ponerlo, y vamos a evitar los cortes. Tú no me ves ahora. A ver, dos cositas mientras que estoy terminando. Lo primero, el alambre nunca va a pisar ninguna hoja o yema. Nunca, 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 nunca. Nunca. Oye, es que yo me cuesta menos. Pues hazlo bien. Empieza a hacer las cosas bien y luego te saldrán solas las cosas. Otra. Cuando doblamos las ramas, vamos a darle todos los puntos que podamos para que los dobles no quiebre. Es decir, cuando nosotros vamos a doblar la rama, si nada más que están los dedos es posible que quiebre, pero si hace como la falange, que tiene por ejemplo 2 puntos, ya hace una curva. Entonces vamos a darle con todos los dedos. Bueno, pájaro. Qué lastimeja de árbol, ¿no? Bueno, pájaro. Uy. Qué cerca ahora. A ver, vamos a poner un poquito más lejos. Bueno, ha pasado unos días, ¿vale? Esto lo vamos a ir quitando ya. Creo que unos 15 días, ¿no? El tiempo que te he puesto ahí. Fuerte estoy, coño. Y aparte de este brote que habéis visto que ha crecido, esto no es que se haya cambiado, es simplemente que lo he calzado. Está empezando a echar muchos brotes, mira. Como veis, cuando le hacemos esta clase de coser, a ver si se puede ver. A ver, vamos a coger, aunque ya conocéis mi pulso, que es mortífero, pero bueno. Estoy apoyando. Ay, ay. Y si le ponemos... Vale. Se ha cortado, pero bueno. Aquí, 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 aquí. Está tirando brotecillos para atrás. Aquí, aquí. Está retrocediendo la brotación. Aquí en el ápice. Aquí. Ves que tiene ya para empezar a sacar, para hacer un ápice en condiciones. Y lo mejor del mundo mundial es la parte de atrás. Mira. A ver si se aprecia. ¿Se aprecia? Yo creo que sí. Aquí tiene brote. Aquí justo le está saliendo un brote. Aquí otro brote. O sea, está brotando. A ver, aquí otro que no te he enseñado. Está brotando un montón. Fuera el calzón. ¡Ah! Y entonces lo que vamos a hacer es quitarle un poquito de tierra, no toda, porque ya le hemos metido mucha caña y vamos un poco atrasados, pero le vamos a mejorar mucho el cultivo. Así que, lo primero de todo, nuestra bandeja. Sacamos toquecitos mortíferos y sale. Como veis, está muy, muy activo. Así que lo vamos a tocar lo justo y necesario. Esto se debería haber hecho con la tierra mucho más seca. Pero cuando no hay tiempo, pues no hay tiempo. Matemáticos, no hay tiempo igual a no hay tiempo. Vamos quitando un poquito de arriba para descubrir un poquito el Nebari. A ver qué tal. Son raíces que en el futuro nos encargaremos de ellas, pero en este momento. De momento vamos a priorizar la salud del árbol. Y también le hace falta un sepsis, un trasplante como veis, porque ya empiezan a
darse vuelta a la maceta. Así que le vamos a hacer uno con muchísimo amor. Toma, toma amor. Porque mira, esto es lo que hace la tierra que no hace el granulado, que te deja en la parte de aquí los capilares buenos, que son los que hacen la función, en vez del pegado, con lo cual necesitas una cosa mucho más grande. Pero podemos tener árboles increíbles en este tipo de sustrato, tampoco pasa nada. Lo que pasa es que llevan un cultivo diferente. El otro es más agradecido, más caro, más agradecido. Así son las cosas de la vida. No le voy a quitar toda la tierra, ni le voy a pegar un manguerazo, no, por no ensuciar, porque está todo como los cristales. Un trasplante. O sea, te ríes cuando hablo más, ¿no? Pues esto es un trasplante que vamos tarde. De aquí a ahí. Este tiene trabajo abajo, pero bueno, ya lo trabajaremos. Bueno, le quito un poco y cuando empiece a cortar, volvemos con la misión. Bueno, todo esto le hemos quitado bastante, ¿no? Vamos a quitar las larguiques, pero le hemos dejado también mucho, ¿vale? Es una pena porque quería ver lo que había aquí dentro y no lo voy a poder ver en este trasplante, con lo cual, si has llegado a esta parte del vídeo y quieres saber qué pasará en el futuro, solo tienes que suscribirte. ¡Ja! Y si quieres darle a la campanilla. Y si no te gusta el vídeo y te estoy cayendo mal, pásaselo a alguien para joderlo. ¡Ja! Toma. Bueno. Pues esto está así. Vamos a darle un poquito por aquí por ver. Esto. Esta patica de elefante que tenemos aquí. Aquí se gira. Bueno. Esto es lo que tenemos y con esto es lo que vamos a trabajar. No vamos a inventar nada. Y de aquí abajo hay raíces dando vueltas, pero bueno, las quitaremos ya para el año que viene. Ahora vamos a darle salud, dinero y amor. Y ya está. Así que, ¿qué cogemos? Esto de aquí. A ver, vamos a hacer las cosas bien. Fuera de aquí. Vente para acá. A ver. Vamos a alejarnos un poquito, que veas tú más bien que todas las cosas. No sé si... Vale. Aquí lo que quiero es darle un poquito de ángulo de planta. Como donde lo tengo no le va a dar viento, ni lo voy a anclar ni nada de nada. Vale, y ahora vamos a palillar eso cuando encuentre un palillo. Así que vamos a empezar a echarle. Esto que se cae, ahora hay que recogerlo. Y sé que te estás preguntando ahora mismo, entonces si haces un trasplante, ¿no le toco más? No, esto digamos que no llega a trasplante. El ángulo plantado, no, vamos a meterle un poquito más. Yo creo que sea esto así. Así que lo he hecho fatal. A ver, vamos a hacer las cosas bien, que estamos a tiempo de hacerlas bien. Mira. Ya. Esto es que no sé por qué se me ha subido esto tanto. Esto lo quiero ir así. Y se queda así. Vale, ya lo tenemos bien, ¿vale? En vez de estar haciendo marranas de echa un poco más, echa un poco menos, quita, pon, pues hacemos esto y lo tenemos. Y ahora vamos a tirar un poquito más a la mesa y también dentro de la maceta, que es lo que nos interesa. Bueno, como te iba comentando, esto es un trasplante. ¡Ay! Está ahí entre Pinto y Valdemoro. ¿Qué hay entre Pinto y Valdemoro? Pues hay un McDonald's. Y esto no ha sido una broma, ni es un espacio patrocinado por McDonald's.
Pero que sepáis que entre Pinto y Valdemoro lo hay. Vale, vamos a lo que vamos. ¿Por qué hago esto en Voz en Off ahora? Empezaron a pasar un montón de camiones. No sé lo que pasó, esto parecía la autovía. Con lo cual no se escuchaba nada. Y vamos a aprovechar que me he liado varias veces y no os he hablado del tipo de trasplante que estamos haciendo aquí, ¿vale? Esto más que un trasplante, que también lo es, se puede considerar como replante, ¿vale? Lo que hacemos es peinamos la parte de arriba, buscamos Nebari, como hablamos al principio del vídeo, que te puse otro vídeo, quitamos el exterior, ¿vale? Vamos quitando tierra hasta el centro y despeinamos raíces. Sí que quitamos algunas largas y lo volvemos a poner ahí. ¿Esto significa que si trasplanto un fículo tengo que trasplantar así? No. Mira, te voy a dejar aquí un vídeo que creo que tengo. Si no tengo, pues te pondré otra especie, así que me tienes que creer. Para que veas cuánta caña se le pueden dar a los fículos trasplantes. Son unas bestias, ¿vale? Unas bestias partísimas. Así que el trasplante se hace sin miedo. ¿Y por qué se lo he hecho así? ¿No? Todo casa, ¿no? Es decir, le he metido mucha caña al árbol. El árbol estaba fuerte, como he dicho al principio. Y en esa parte a lo mejor he querido ser conservador, aunque al quitarle mucho verde hace que necesite menos raíces, con lo cual la matemática sigue menos arriba, menos abajo, ok. Pero es que ya estábamos pasados de vuelta, ya había pasado tiempo, ¿vale? ¿Por qué no he querido hacerle el trasplante cuando hice toda la poda? Porque esperaba a ver cómo reaccionaba el árbol. Cuando he visto que reaccionaba de esta manera, yo no pensaba grabar esto, pensaba dejarlo así. Pues he cogido y dicho, pues voy a hacerle un semi-trasplante. Quizás lo podía haber hecho más recio, sí, pero bueno. Otra parte, estáis viendo todo el rato el palilleo. ¿Eso para qué es? Vale. Tanto si utilizáis tierra como si utilizáis sustrato granular, tenéis que saber que vamos a entrelazar entre las raíces todo el sustrato, así con este palilleo. Entonces, con una inclinación hacia el centro, lo vamos metiendo. Aquí, en el que yo estoy utilizando, tiene otra cosita más, que es que en la tierra que hemos dejado estamos empezando a meter también un poco el sustrato, digamos que lo infiltramos y ahí echamos un poquito. Esto, ¿por qué nos sirve? Lo primero, como he dicho antes, para que estén todas las raíces cubiertas de sustrato y que no queden bolsas, ¿vale? Esas bolsas que pueden quedar, que es un hueco, pueden coger mucha humedad, coger un botón ahí, que se quede, se haga un pozo y que termine pudriendo las raíces, que nos puede tirar alguna rama o incluso matarnos el árbol. Así que cuidadín, ¿vale? Y ya está. ¿Qué te ha parecido? Bueno, pajaricos, ¿qué? Bueno, vamos aquí primero a quitar la pegatina. ¿Me tiraré más tiempo para tirar la pegatina? ¡No! Pensabas que sí, ¿eh? Mira. Este es el nuevo fondo que tenemos aquí de 200 millones de euros, que también sirve para recoger las cosas de la tierra cuando hacemos los trasplantes. Bueno, vamos a hacer un resumen. Le hemos metido un montón de caña. Sí, somos cañeros. ¿Por qué le hemos hecho eso? Porque está muy fuerte. Lo hemos dejado unos 6 meses simplemente cultivándolo y eso hace que podamos meterle esta caña. ¿Le podría haber metido más? Pues es probable. Pero bueno, ya para el año que viene tampoco hay que correr tanto. Hay gente que sí le mete toda la caña el primer año y según cómo responda, pues sigue con él o no. Pues yo que sé. Cada uno que haga lo que quiera con su arbolico. Y ya está. Pedazo de vídeo hemos hecho. Mira. Hemos hecho selección de ramas. Hemos visto lo que es el Nebari. Hemos buscado una formación más o menos decente. Tenemos nuestra primera, segunda. Están saliendo un montón de brotes por detrás para luego seguir con las mismas. Es una maravilla. Hemos podado. Hemos pinzado. Hemos retrocedido. Hemos retrocedido la brotación. Joder. Bueno, tú me estás entendiendo, ¿no? Que las yemas empiezan a salir más pegadas al tronco. Vale, el verde lo hemos pegado al tronco. Le hemos hecho un trasplante
suave. ¿De verdad no te gusta este vídeo? ¿De verdad no estás suscrito y no le va a dar esa bola que aparece ahí? ¿Y de verdad te gusta este vídeo y no vas a ver este vídeo que sale aquí? Venga, hombre. ¿De verdad? Bueno, pájaras. ¡Adiós!